Hola, mi nombre es Diana Melissa Cañas Rivas y en este video voy a hablar acerca de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador. Bueno, primeramente daré la definición de esta institución. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos dentro del Ministerio Público es la institución encargada de proteger a los ciudadanos contra los abusos de autoridad y las violaciones a sus derechos. El artículo 2 de la Ley de la Procuraduría la define como una institución integrante del Ministerio Público de carácter permanente e independiente con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, que tiene como objetivo velar por la protección, promoción y educación de los derechos humanos. Antecedentes. Se sabe que una de las causas principales que propició el conflicto armado en El Salvador fue la sistemática violación a los derechos humanos. Por todas estas violaciones a los derechos cometidas en ese periodo de guerra, se hizo reconocida la incapacidad del sistema judicial de aquel entonces, por lo que en los acuerdos de paz firmados el 16 de enero de 1992 se establecieron la creación de instancias, leyes y reformas con el propósito de garantizar los derechos humanos en el país. A partir de esos acuerdos es que se crea la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Pero, ¿qué pasaba antes de que existiera esta institución? Bueno, anterior a la aparición de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, quien tenía en alguna medida la atribución de velar por el respeto de los derechos humanos era el Procurador General de la República y en cierta medida la Fiscalía General de la República. Sin embargo, dichas instituciones mostraron ser incapaces de defender los derechos humanos y además de su ineficacia, sus funciones eran muy generales. Situación que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos vino a resolver, por ser un ente vigilante, además que su actividad se basa particularmente en la defensa y promoción del respeto a los derechos humanos. Surgimiento. Bueno, como mencioné anteriormente, en 1992 se firmaron los acuerdos de paz entre el gobierno de El Salvador y el FMLN, dando de esta manera una solución negociada a un conflicto de más de 10 años que dejó un costo mortal de víctimas muy elevado, así como también todo tipo de violaciones a los derechos humanos. A partir de esos acuerdos de paz es que se crea la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la cual surgió como la instancia encargada de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos. Como podemos ver en pantalla, se puede concluir que estos acuerdos son el marco histórico-político que dio lugar a la creación de esta institución, como una entidad creada específicamente para la protección y promoción de los derechos humanos en El Salvador, estando contemplada en el capítulo 3, apartado 2 de estos acuerdos, que establecen la figura del Procurador Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos y se designa la Comisión para la Consolidación de la Paz, para que prepare el anteproyecto de ley de creación de esta institución para erradicar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, especialmente los ocurridos en aquella época de guerra, tales como la detención arbitraria, los secuestros, el ajustamiento, así como otras formas de atentado contra la libertad, la integridad y la seguridad de la persona. La naturaleza de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, de acuerdo a la legislación salvadoreña, tiene rango constitucional, al igual que la Fiscalía General de la República y al igual que el Procurador General de la República, así como el Consejo Nacional de la Judicatura y la Corte de Cuentas de la República. Se menciona que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es de naturaleza constitucional. ¿Y por qué? Bueno, esto se refiere al hecho de que su estructura básica de funcionamiento se haya determinada directamente por la Constitución, con arreglo a la cual deberán ser interpretadas las normas que lo regulen. Cuando se menciona que es un órgano estatal, se refiere a que la actividad que realiza el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos se tiene más clara en cuanto a las características de los órganos constitucionales. Como podemos ver en pantalla, esta institución está recogida por la Constitución, recibiendo de la misma los atributos fundamentales de su condición y posición. Ahora bien, para el cumplimiento de las disposiciones constitucionales referentes a los derechos humanos, se hizo indispensable emitir una ley que regulara la organización y el funcionamiento de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Por tanto, por iniciativa de algunos diputados en el año 1992, se decretó la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en la cual se recoge su objeto, su forma de organización, las atribuciones del procurador, entre otras cosas.
De acuerdo a dicha ley, se entenderá por derechos humanos los civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, y los dos de la tercera generación contemplados en la Constitución, las leyes y los tratados vigentes, así como los contenidos en las declaraciones y principios aprobados por la ONU y la OEA. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos está liderada por el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, quien es el que ejerce funciones en todo el territorio nacional, ya sea por título personal o por sus representantes. En el capítulo 2 de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se encuentra todo lo relacionado sobre el procurador, los requisitos para hacerlo, quiénes no pueden serlo, cómo será elegido, entre otras cosas. En cuanto a los requisitos para ser procurador, se requiere ser salvadoreño por nacimiento, mayor de 35 años, abogado de la República, de reconocida trayectoria, entre otras cosas. Aquí también podemos encontrar cómo es la elección del procurador. Dice que será elegido por la Asamblea Legislativa por mayoría calificada de los 2/3 de los diputados electos durante 3 años y puede ser reelegido. En el accionar de sus funciones, el procurador solo estará sometido a la Constitución y a las leyes de la República. Podemos encontrar sus funciones reguladas en el artículo 194 de la Constitución y en el artículo 12 de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. A continuación mencionaré algunas de estas funciones. El procurador debe velar por el respeto y la garantía a los derechos humanos, investigar de oficio o por denuncia que hubiera recibido casos de violaciones a los derechos humanos, asistir a las presuntas víctimas de violaciones, promover recursos judiciales o administrativos para la protección de los derechos humanos, vigilar la situación de las personas privadas de libertad, practicar inspecciones, supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas, promover reformas ante los órganos del Estado para el progreso de los derechos humanos, emitir opiniones sobre proyectos de leyes que afecten el ejercicio de dichos derechos, promover y proponer medidas que estimen necesarias en orden a prevenir violaciones a los derechos humanos, elaborar y publicar informes, formular conclusiones y recomendaciones, y entre otras cosas, y todas las que le atribuye la Constitución o la ley. Como información adicional, tenemos que saber que existen otros funcionarios que son responsables del cumplimiento de los derechos humanos en el país. Ellos son el Fiscal General de la República y los jueces. Podemos ver en pantalla las funciones del Fiscal General de la República y también la función principal de los jueces. Existen otras instituciones que velan por el cumplimiento de los derechos humanos acá en el país. Dichas instituciones tienen la responsabilidad de investigar las violaciones a los derechos humanos, imponer sanciones legales a los culpables e indemnizar a las víctimas. Entre ellas se encuentran la Corte Suprema de Justicia, los juzgados de paz, la Cámara de Segunda Instancia, los juzgados de Primera Instancia y los tribunales especiales. Y bueno, aquí termina mi exposición y aquí está la bibliografía de donde saqué toda la información. Gracias.